Bienvenidos al seminario web Eficiencia Energética y la Movilidad, organizado del Centro de Copenhague sobre la Eficiencia Energética. Me llamo Valeria y soy asistente de investigación en el Centro de Copenhague sobre la Eficiencia Energética, apoyando las actividades relacionadas con los seminarios web. Un par de cosas a mencionar antes de comenzar con el contenido del seminario web. Este seminario durará 1 hora y 30 minutos, incluyendo el tiempo que dedicaremos a preguntas y respuestas al final. En caso que no puedan quedarse hasta el final o que después de concluido el webinar quisiera recuperar acceso a nuestras presentaciones, todos los materiales y grabaciones del webinar estarán disponibles en unos días en el Copenhagen Center Knowledge Management System. También aquí podrán encontrar otros webinars, información adicional. No duden en echar un vistazo. Les dejaré el link para acceder a este sitio al final de la introducción. Ahora un par de cosas en relación al Centro de Copenhague. El centro conduce investigación y actividades de asistencia al campo de eficiencia energética y servicios, tales como el nodo de eficiencia energética para la iniciativa Sustainable Energy for All. El centro colabora con una amplia gama de actores y cuenta un gran network global, regional y nacional, que permite acelerar la implementación y realización de las actividades de la eficiencia energética. Es una práctica común para el Centro de Copenhague contactar seminario web. Todos los materiales, incluyendo las grabaciones y presentaciones de seminario web anteriores, pueden ser encontrados en el Copenhagen Center Knowledge Management System. En la pestaña de e-learning se colgará prontamente el material de la presentación de hoy. Ahora quisiera presentar brevemente a nuestro ponente de hoy. Laura Camila Cruz es ingeniera civil y investigadora en la Universidad Nacional de San Martín y coordinadora del área de transporte sostenible en la ONG Asociación Sustentar. Joni Orbea es coordinadora de economía de movilidad Ross Cities al World Resource Institute. Robert Stussy es un planificador urbano y regional especializado en las políticas y planificación de transporte y movilidad sostenible a Perform Energy. Ocean Seuleman monitora y coordina la ejecución del programa de ciudades y gobierno en América Latina y el Caribe al International Financial Corporation. Y ahora podemos empezar con Ricardo Bertolino, que hablará sobre la RAMC. Hola, buenos días a todos. Bueno, un gran gusto compartir con ustedes este seminario. Desde la Red Argentina de Municipios, frente al cambio climático, estamos muy contentos de coordinar estos seminarios, de acompañar estos seminarios que el Copenhagen Center está realizando. En el caso de la Red Argentina participamos activamente en esta estrategia, porque uno de los temas que nos parece más importante dentro de la eficiencia energética es el tema de la movilidad, y por eso muchos municipios de Argentina están participando en este espacio y están aprendiendo de los especialistas, a quienes les agradecemos muchísimo que inviertan su tiempo y conocimiento en capacitarnos. La idea nuestra es solamente manifestarles nuestro agradecimiento y nuestra disposición a continuar luego de este seminario, trabajando juntos para mejorar la movilidad en todos nuestros países. Muchas gracias. Perfecto, y ahora podemos empezar con Laura Camila Cruz. Laura, disculpa, nosotros no podemos escuchar. Está mutada. Mil disculpas. Buenos días, mi nombre es Laura Cruz. Soy la coordinadora de la comunidad de práctica de transporte eléctrico de la plataforma Let's Lac. Y les voy a presentar brevemente unos conceptos básicos sobre cambio climático y luego les voy a presentar sobre el trabajo de Let's Lac. ¿Qué es el cambio climático? Todos sabemos que la atmósfera es una acumulación de gases que permite la entrada de la radiación infrarroja del Sol hacia la Tierra, permitiendo que ésta se caliente lo necesario para que haya vida.
Entonces, si los gases de efecto invernadero son necesarios para la vida, porque se habla de un cambio climático, porque las actividades humanas, específicamente el transporte, la ganadería, la industria y la transformación del suelo, generan gases adicionales que se acumulan en la atmósfera y aumentan su concentración, haciendo que la radiación infrarroja permanezca en la Tierra más tiempo de lo necesario y haciendo que ésta se caliente más tiempo de lo necesario. Esto es lo que se conoce como el efecto invernadero. Este efecto invernadero ha generado que la temperatura en los últimos 10 años aumente casi 1 grado, lo cual no puede parecer significativo, pero para algunos ecosistemas es devastador, sobre todo para el sistema hidrometeorológico es devastador. Por eso hemos tenido el derretimiento de los polos, por eso hemos tenido olas de calor, por eso hemos tenido la alteración de ciclos de precipitaciones, entre otros. ¿Qué podemos hacer para frenar o reducir el cambio climático? Lo que podemos hacer es reducir o mitigar la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, en el sector transporte se tiene el enfoque evitar, cambiar, mejorar, que significa evitar viajes innecesarios, por ejemplo, trabajando desde la casa o realizando el pago de las facturas por internet y no yendo al banco. Esto implica que no tengamos que tomar un vehículo, ya sea público o privado, reduciendo ese consumo de combustible y las emisiones asociadas. Cambiar se refiere a cambiar a modos más eficientes. Acá podemos ver la comparación del desempeño de un metro versus un automóvil particular y podemos ver que efectivamente en el rubro de las emisiones, un automóvil con una ocupación media de un pasajero y medio genera muchas más emisiones que un metro con una ocupación típica de 134 pasajeros. Y mejorar se refiere a mejorar la eficiencia energética de los modos de transporte, de cualquier modo de transporte. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del transporte de cargas, donde se puede ver que algunos ejemplos simples de buenas prácticas, como por ejemplo la conducción eficiente, la alineación y el balanceo de los neumáticos o el mantenimiento de filtros cada cierto periodo, nos pueden dar una reducción del consumo de combustible. Una medida que ha resultado ser bastante eficiente es la distribución nocturna de cargas, que por ejemplo en la ciudad de Bogotá ha demostrado tener hasta un 30% de ahorro del consumo de combustible. Lo otro que podemos hacer frente al cambio climático no es solo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también adaptarnos, principalmente porque el cambio climático es un fenómeno que tiene una incertidumbre asociada y una inercia asociada. Entonces, por más de que no se generen emisiones, se va a tener que los efectos del cambio climático van a permanecer en la Tierra un periodo de tiempo. Entonces, por eso es necesario adaptarnos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el IPCC o las comunicaciones nacionales dicen que la temperatura va a aumentar de esta forma en tal país o que se van a tener tales efectos esperados, como por ejemplo una mayor incidencia de huracanes en las islas, podemos tomar medidas preventivas, que son, o sea, en algunos casos, en algunos estudios que se han hecho en Colombia, por ejemplo, se ha demostrado que son mucho más costo efectivas que la propia atención. Entonces, por ejemplo, en este video podemos ver cómo se utiliza un manglar para amortiguar o para reducir los efectos de las inundaciones producidas, por ejemplo, por un huracán. Es decir, que si tenemos una infraestructura sensible o muy costosa o que nos cuesta mucho relocalizarla en zona costera, como por ejemplo un hospital, una base militar o un aeropuerto, podemos pensar que en lugar de construir muros que tal vez no van a ser tan efectivos, podemos pensar en la restauración de los ecosistemas. Esta es lo que se llama la adaptación basada en ecosistemas. Pero, por ejemplo, aquí viendo casos aplicados al transporte, podemos ver que, por ejemplo, el metro de Nueva York se inunda cada vez que pasa un huracán. O, por ejemplo, cuando se tienen periodos de lluvias muy intensos, es muy común que se inunde.
Acá podemos ver en la gráfica de la derecha lo que ha tratado de hacer la alcaldía de Nueva York, que es tratar de elevar la infraestructura de ventilación para evitar que cuando se genere una inundación por el paso de un huracán, el agua de mar entre al metro. Sin embargo, como vimos en el ejemplo anterior, podemos considerar otras formas de adaptación que son, por ejemplo, incrementando las zonas verdes en las ciudades, con lo cual incrementaríamos el área de drenaje natural, teniendo que invertir menos en la renovación de las infraestructuras. Bueno, la plataforma Let's Lack es una comunidad de práctica que depende de la comunidad Let's GP. Let's GP es una iniciativa de la Secretaría de Estado de Estados Unidos que dio inicio hace un poco más de 5 años, que tiene unas plataformas regionales, donde una de estas es Let's Lack, tenemos otra en Asia y otra en África, y que adicionalmente tiene unos grupos de trabajo, que es básicamente una coordinación matricial, regional y temática, que la idea es apoyar a los países en la implementación de estrategias de desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima. Uno de estos grupos de trabajo es el grupo de trabajo de transporte, con el cual nos asociamos Let's Lack y el grupo de trabajo de transporte para desarrollar una comunidad de práctica en transporte eléctrico en América Latina. Entonces, me podrían preguntar por qué una comunidad de práctica en transporte eléctrico y no en otros temas. Básicamente porque en el trabajo que hemos desarrollado en los últimos 3 años, una de las grandes conclusiones que salieron en nuestros talleres es que los países están interesados en avanzar en el transporte eléctrico. También una revisión de las índices que realizamos de los países de Latinoamérica mostraron que la mayoría contiene acciones de transporte eléctrico. Sin embargo, también hemos concluido que todas las iniciativas de transporte eléctrico tienen desafíos muy importantes, que por ejemplo Costa Rica está empezando a solucionar. Por eso la presentación de Costa Rica más adelante va a ser tan importante. Tenemos, por ejemplo, que existen unos desafíos muy grandes en el tema de cómo se coordinan los gobiernos nacionales con los gobiernos de las ciudades. Pues los gobiernos nacionales son los que desarrollan una política macro, pero las ciudades son las que finalmente implementan los proyectos. También hemos identificado que las ciudades se están enfocando en nichos donde el transporte eléctrico puede llegar a ser rentable, por eso podemos encontrar alrededor del mundo pilotos de taxis eléctricos, pilotos de buses eléctricos, porque son sectores donde se pueden implementar incentivos de tarifa, donde se pueden implementar otra clase de reducción de impuestos. Y se conoce también, por ejemplo, de nuestra experiencia, que los países están muy interesados en avanzar en acciones que tienen tanto efectos en adaptación como efectos en mitigación. Esto responde a que los recursos de los países para invertir en cambio climático son escasos y necesitan optimizarse. También hemos identificado que uno de los sectores donde se identifican mayores sinergias entre adaptación y mitigación es el sector transporte, además del sector energía y el sector agricultura. Y también hemos identificado que, por ejemplo, todo tipo de asociación entre gobierno nacional y subnacional es mucho más atractivo por ejemplo, para los fondos de inversión de cambio climático o los recursos que provienen de las organizaciones multilaterales, porque se generan algunos tipos de financiación muy interesantes, como por ejemplo la cofinanciación que existen de los sistemas de transporte masivo en Colombia, pues un gran ejemplo. Entonces, en este sentido, hemos diseñado un plan de trabajo para este año y para parte del año siguiente,
donde vamos en el marco de la comunidad de práctica de transporte eléctrico, vamos a desarrollar una serie de actividades. Vamos a estar enviando invitaciones a formar parte de esa comunidad de práctica durante este mes. Si ustedes están interesados en participar, envíenme un correo. La Secretaría les va a facilitar mis datos. Invitamos a todos los gobiernos nacionales, subnacionales, instituciones técnicas, a miembros de la academia, a miembros de las empresas privadas, a participar de esta ONG, a participar de esta comunidad de práctica, porque nuestra visión es contar con un grupo muy diverso para conocer los desafíos desde diferentes puntos de vista. Durante este año vamos a desarrollar un mapeo de actores, por eso es tan importante que me contacten si ustedes tienen alguna experiencia interesante para compartir. Vamos a desarrollar una serie de capacitaciones y aprendizaje entre pares. Lo que queremos hacer es identificar unos líderes o unos early movers, como se llaman en Let's GP, que son estas ciudades que han avanzado, que ya tienen un conocimiento, que estén dispuestas a capacitar a ciudades que tengan la voluntad política, pero que no tengan el conocimiento, y que los apoyen en superar estas barreras. Vamos a desarrollar algunos proyectos para estas ciudades con un fondo que tenemos de asistencia técnica que se llama REAL, que son unos recursos pequeños, pero que le permiten desarrollar estudios, contratar consultores para desarrollar actividades muy puntuales. Y vamos hacia el final de año, desarrollar algún par de eventos regionales a los cuales los estaremos invitando. Como pueden ver, este es el cronograma de nuestras actividades. Estamos empezando con el lanzamiento de la comunidad de práctica en un webinar que vamos a desarrollar durante el mes de mayo. Y durante este mes vamos a estar enviando las invitaciones a los miembros potenciales, conjunto con una pequeña encuesta para desarrollar el mapeo de actores. Vamos a tener unos webinars abiertos al público. Por más de que ustedes no quieran formar parte de la comunidad de práctica, se pueden unir a estos webinars. Y vamos a tener unas actividades cerradas para los miembros de la comunidad de práctica, que serán algunas sesiones de coaching, como les comenté. Una vez más, si no incluí acá mi correo, pero la Secretaría les puede facilitar mi correo y mis datos que van a ir adjuntos a la grabación de este webinar. Si están interesados en formar parte de la comunidad de práctica o si tienen alguna pregunta adicional sobre mi presentación, quedo a su disposición. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Junior Bea de WRI México. Es el World Resources Institute, el grupo de ciudades sustentables en la oficina de México. Y yo les voy a presentar un poquito más específicamente y en relación a lo que estaba platicando mi compañera Laura, es cómo hacer realidad, digamos, esa electrificación del transporte en la movilidad en las ciudades de América Latina. Nosotros hemos desarrollado algunos estudios que nos han permitido crear como una especie de metodología que permite crear modelos de negocio, como dice la presentación, para la incorporación de flota de bajas y cero emisiones. Lo primero, presentarnos, yo pertenezco a WRI Centro de Ciudades, más o menos somos unas 250 personas, 9 oficinas en 6 países, estamos activamente trabajando en 55 ciudades y trabajamos en temas de movilidad, energía y cambio climático y reforma urbana. Entonces, para comenzar específicamente en el tema de electrificación del transporte. Como decía, nosotros realizamos un estudio comparativo a nivel internacional de diferentes tecnologías, en este caso vehículos eléctricos de baterías, vehículos híbridos y vehículos eléctricos de carga de oportunidad en diferentes lugares del mundo, sobre todo con enfoque en Europa, Estados Unidos y China, digamos por su gran número de vehículos eléctricos ya implantados. El enfoque de este estudio fue
investigar cuáles fueron las metodologías, la innovación que llevó a estas ciudades a poder adquirir flota de bajas y cero emisiones. Lo que nos llevó a las conclusiones de que veíamos 5 barreras principales que se compartían en casi todas las ciudades. La primera, que la infraestructura es más costosa, digamos, tanto el vehículo como la infraestructura que va asociada a la utilización de ese tipo de vehículos, tanto híbridos como eléctricos, es mucho más costosa que las tecnologías los vehículos de tecnologías de diésel. La siguiente barrera fue la resistencia al cambio, tanto por parte de la autoridad como por parte de los operadores, en el caso de que los operadores sean privados, como ocurre en América Latina, donde la tecnología provoca un riesgo que nadie está deseando adquirir. La tercera era simplemente la tecnología, las prestaciones y las limitantes de estas tecnologías. En el caso de los eléctricos, sobre todo el rango de las baterías y los kilómetros que le permite operar y la flexibilidad de operación de estos vehículos. El siguiente eran modelos de contratación no adecuados. Digamos que en gran parte de América Latina el transporte urbano se rige por contratos que tienen muy poco control sobre la calidad del servicio, muy poco control sobre las rutas y las frecuencias, por lo tanto, y generalmente no están asociados a unas tarifas que se incrementan en relación con los costos operacionales. Por lo tanto, son unos modelos de contratación que no permiten que los operadores se embarquen en la incorporación de flota más innovadora, con obviamente costos mayores. Y la última son las políticas públicas no alineadas. Esto hace referencia a que de manera general, sí, aunque los gobiernos federales o estatales, digamos, a nivel nacional están enfocados en llevar a cabo estrategias y políticas que puedan ayudar a conseguir los objetivos nacionalmente determinados en la COP de París, tal y como ya decía Laura, y reforzando el punto, hay una especie de desconexión entre los gobiernos federales o nacionales y con los gobiernos locales, que son al final quienes implementan ese tipo de medidas, y por eso finalmente puede ser que no estén alineadas, o generalmente no están alineadas, y eso provoca que no se pueda llevar a cabo ese tipo de implementación de tecnología. Basado en estas barreras que encontramos, también vimos que esas experiencias internacionales nos daban una guía de cómo se habían podido superar estas barreras. La primera es que en casi todos los casos que analizamos, hay nuevos actores que entran al ecosistema del transporte. Ya no solamente se tiene en cuenta la autoridad y los transportistas, sino que hay más actores, como pueden llegar a ser más actores activos en el ecosistema de transporte, como son las armadoras, como son financiamiento internacional o bancos internacionales, o otras empresas de financiamiento o incluso de empresas inmobiliarias. Hay obviamente un cambio en las formas de operar por la tecnología y de contratar, como decíamos que los contratos actuales no permiten, por lo tanto se da un proceso de innovación contractual. Hay una innovación en tecnologías, digamos, como ya sabemos con información de China, las baterías van mejorando año a año, igual para los vehículos de carga de oportunidad, que es muy importante para la flexibilidad de la operación en términos de esta tecnología. Y por último, en todos los casos vimos que había un gran apoyo del sector público, ya sea en temas financieros o en temas de consecución de financiamiento a través de garantías. Con toda esta información, creamos una metodología para la determinación de modelo de negocios que es muy general y permite no solamente enfocarlo a vehículos de bajas o cero emisiones, sino que nos permite enfocarlo en cualquier tipo de inversión a nivel urbano. Lo dividimos en 4 grandes elementos. El primero
hace referencia a los componentes de inversión. Esto es, ¿qué inversiones implica la adopción de buses eléctricos en este caso? ¿Qué es lo que se tiene que pagar, digamos? En segundo lugar están las fuentes de recursos, cómo se pueden llegar a pagar estas inversiones. Obviamente lo que vimos en el estudio es que más allá de los ingresos tradicionales de los sistemas de transporte a través de la tarifa, se tienen que buscar o se deben buscar nuevas fuentes de recursos que permitan la incorporación de estos nuevos vehículos que conllevan una mayor inversión al inicio. En el tercer punto es cómo movilizar capital de terceros asociado a estas inversiones. Digamos, ya no es una inversión que puede hacer solamente de manera autónoma el operador privado o la autoridad, sino que tiene que haber estos nuevos actores que entran al sistema, al ecosistema de la movilidad. Y finalmente, los mecanismos de implementación. Estos nuevos modelos de contratación que permiten la distribución de riesgos y responsabilidades de manera más eficiente. De cada uno de estos elementos, desarrollamos a otro nivel un poquito más específico con los 3 componentes por cada uno de los elementos. Entonces, empezando por los componentes de inversión, para el caso de los vehículos eléctricos y de bajas emisiones, nosotros lo dividimos en 3 componentes: activos tangibles, procesos y activos intangibles, que creemos que son los 3 elementos en los que se debe invertir. Entre los activos intangibles podemos ver los terrenos. Es un tema importante cuando se habla sobre vehículos eléctricos, sobre todo, no tanto de híbridos o de hidrógeno, pero sobre todo en términos de vehículos eléctricos que tienen esa rigidez en el momento de la operación. Estaciones de carga e infraestructura, también muy asociado a los vehículos eléctricos. Edificaciones e infraestructura adicional necesaria tanto para los procesos normales en la operación, como son limpieza y mantenimiento, y también en el caso específico de híbridos o eléctricos, para la carga, todos los elementos de seguridad que se tienen que hacer para la carga o recambio de baterías, y finalmente, obviamente, los buses y baterías, que son los que suelen tener el mayor impacto sobre la inversión. En términos de procesos, que también es necesario invertir, con planeación y estudios, obviamente es un elemento que ya se lleva a cabo en casi todos los sistemas de transporte de América Latina, sobre todo antes de la implementación. Sin embargo, creemos que en el caso de los eléctricos es todavía más importante, dado que, como ya decía al comienzo, estas nuevas tecnologías tienen un riesgo, y tienen un riesgo, digamos, operativo, y tienen una rigidez que se puede planear y esos riesgos se pueden mitigar con una buena planeación y estudios. Me paso al último punto, el tema de mantenimiento. Es importante tener en cuenta el mantenimiento de este tipo de unidades, ya que es un mantenimiento que no se está acostumbrado en países de América Latina, y conlleva, digamos, mucho aprendizaje que todavía no tenemos. Entre los activos intangibles, que también pues, es necesario invertir, obviamente temas de seguridad, ubicación eficiente relacionado mucho con la planeación de los estudios, en la reputación y finalmente la asequibilidad, que creemos que es uno de los puntos más importantes. No se puede pensar en la incorporación de flota eléctrica si finalmente va a aumentar los costos del sistema de tal manera que la tarifa al usuario va a hacer que el sistema no pueda llevar a las personas que lo necesitan, que es al final por lo que estamos creando los sistemas de movilidad. En segundo lugar, identificamos las fuentes de recursos, que como decía al principio, pues los ingresos tarifarios, que suelen ser los más comunes, incentivos y otras fuentes. Los ingresos más allá de la tarifa, nosotros vemos que en muchos de los casos se dan capturas de valor por suelo de patios y estaciones, temas muy, muy relevantes, sobre todo en ciudades como es esta Ciudad de México, como son otras ciudades capital que tienen un valor del suelo muy alto, pero que todavía no hemos conseguido llevar a cabo
estrategias para captura de ese valor. Este caso específico es muy relevante en ciudades también como Singapur, que sí tuvo esa ley y pudo llevar a cabo y pudo ingresar mucho dinero para su sistema de transporte directamente. El tercero, sería la publicidad en estaciones de infraestructura, que ya se lleva a cabo en muchos de los sistemas estructurados de la región. Sin embargo, es todavía una parte, digamos, de alguna manera residual de los ingresos totales de los sistemas, pero creemos que se puede potenciar muchísimo. Y finalmente, los ahorros operacionales que vienen derivados de estas nuevas tecnologías, sobre todo de las eléctricas, en términos del precio del combustible. En segundo lugar, los incentivos, obviamente las subvenciones, que nunca o que generalmente no son muy bien recibidas por parte de la autoridad, pero en todo caso pueden ser tanto nacionales, locales como internacionales, que sabemos que han existido. Incentivos fiscales, muy importantes, sobre todo para países que tienen una industria nacional de vehículos de pasajeros, como es el caso de México, y los precios diferenciales. Finalmente, también vimos en todos los estudios de caso que existen otras fuentes de ingresos para los sistemas de transporte. En el caso de muchos sistemas vimos que dada el apoyo a diferentes tipos de usuarios de los sistemas de transporte, se realizan transacciones dentro del mismo gobierno de otras áreas del gobierno hacia los sistemas de transporte, como puede ser áreas de desarrollo social, cuando dan subvenciones a la tarifa a personas de la tercera edad, o de las áreas de educación, cuando dan subvenciones a la tarifa a estudiantes. También puede haber impuestos dedicados, como sabemos que existe en el caso de París, donde en la región central de la ciudad, las empresas que tienen más de cierto número de empleados deben dedicar parte de los impuestos sobre la renta sobre los ingresos, digamos, de esos empleados, sobre el pago de esos empleados, directamente al sector de transporte, bajo la lógica en la que el sistema de transporte permite que esos empleados lleguen a sus puestos de trabajo. Finalmente, la venta de activos que salen de operación y la chatarrización de los vehículos que ya no pueden seguir siendo utilizados en el transporte. Siguiendo con el modelo de negocio, en relación a los productos financieros, vemos que en muchos casos se pueden dar inversionistas privados de manera directa o indirecta, tanto en términos de infraestructura como en términos de operación, o la venta de equity público. En el segundo caso, la deuda, que puede provenir de préstamos bancarios, tanto públicos y privados, préstamos internacionales de cambio climático, muy relacionados al trabajo que están desarrollando algunos organismos internacionales, que puede ser como el Green Climate Fund y el Green Technology Fund, y finalmente los bonos verdes. En el tema de los bonos verdes y transporte específicamente, sabemos que no es, a pesar de que el sector transporte tiene un potencial de mitigación de emisiones muy alto, al menos en México no se ha conseguido todavía desarrollar estos proyectos de bonos verdes relacionados al transporte, pero estamos bastante convencidos de que es una de las grandes maneras para poder beneficiar a los proyectos de electrificación de la movilidad urbana. Finalmente, productos financieros que reduzcan el riesgo, muy importante en estos casos, dado que el riesgo, sobre todo tecnológico y de la incorporación de nuevos actores al sistema de movilidad urbana, provoca una incertidumbre que realmente afecta a la posibilidad de implementación de estos sistemas. El primero, fondos de contingencia, como ya es muy conocido el caso de Bogotá. Los contratos de provisión, digamos, innovación
en este tipo de contratos relacionados con ambos sectores, público y privado, y el financiamiento concesional, que puede ser tanto para financiamiento general de los proyectos o en servicios de garantías y para la reducción de riesgos. Y finalmente los mecanismos de implementación, que de manera general es tener estos leyes y marcos habilitantes de tal manera que permitan la incorporación, digamos, la alineación de los incentivos para la incorporación de vehículos de bajas o emisiones. En relación a los contratos, obviamente contratos de compra, alquiler o leasing para la incorporación de vehículos de bajas emisiones a los sistemas de transporte público urbano, las concesiones, que también se necesita un proceso de innovación. Como decíamos al comienzo, una de las barreras es que los contratos actuales no tienen los incentivos necesarios para la incorporación de ese tipo de vehículos. Unas entidades legales fuertes, tanto desde la parte pública o privada, o si esos sistemas mixtos de asociaciones público-privadas, como se dan en casi todos los casos de América Latina, y unos marcos habilitantes desde gobiernos nacionales o federales hacia abajo y desde locales hacia arriba, de manera que se alineen con el cumplimiento de los objetivos nacionalmente determinados de cada país para la mitigación de las emisiones contaminantes. Este es más o menos, de manera muy resumida, la estructura del modelo de negocios que hemos desarrollado. Si quieren contactarme para cualquier información adicional, con gusto, en el email que sale en pantalla. Muchas gracias. Y voy a pasar la pantalla al siguiente panelista. Bien, muchas gracias, Jone. Y ahora la palabra a Robert. Ok. Buenas tardes aquí. Buenos días para ustedes, caros colegas y oradores y participantes. Finalmente hablo un hombre porque este web seminar es exclusivamente de señores, que es un buen señal de gender balance. Pues después de esta excelente presentación de Juan Orbea, que no fundo ha presentado un manual sobre movilidad eléctrica, es casi un masterclass. Yo voy a presentar un caso más específico, que es la Estrategia Nacional sobre el Vehículo Eléctrico en Costa Rica. Para ya no me agrada el título, pero el título fue dado por Costa Rica, porque la estrategia nunca puede ser nacional. Siempre tiene que tener un componente nacional, local, regional, público y privado. No es posible de imponer una estrategia de movilidad eléctrica top-down. Por eso, yo prefiero hablar de roadmap, porque roadmap es para todos. Per la fecha, hoy cuando estuvo prepararme, hace exactamente un año que tenía organizado yo un workshop en Costa Rica sobre este roadmap. Y voy a hablar al final de esta importancia porque para componer un roadmap es de facto importante tener una amplia participación. Aliás, en el workshop en Costa Rica teníamos también colegas de Montevideo y de Bogotá para relatar los casos de estos países. Costa Rica tiene unas especialidades, como muchos países tienen. Costa Rica tiene la energía, las fuentes de energía 100% renovables. No tiene ejército, no tiene militares, que no tiene nada que ver con movilidad eléctrica, pero es un aspecto simpático. Tenía ya há varios años una ley de incentivos para movilidad eléctrica
que muchos países, o la mayor parte de los países, todavía no tienen. Y tienen también la suerte de tener una Mónica Araya, que se llama un poco la embajadora latinoamericano, centroamericano, mundial de ecología y de movilidad eléctrica. Y también la coordinadora del COP21 en París era una señora de Costa Rica. Pronto, eso soy yo. Yo estoy alias hablando desde Viena, donde estos días justamente el Congreso Europeo de Investigación en Movilidad, donde está toda la inteligencia de Europa reunido. Y mañana noche me voy para Nepal para tratar de introducción de motos o scooters eléctricas. Yo soy urbanista y especialista en movilidad, pero he trabajado a 25 años en asociaciones voluntarias sobre movilidad eléctrica. Eso también es muy importante, tener organizaciones cooperativas entusiastas que traten del asunto, porque, como saben, es muy difícil convencer a las personas de alterar las actitudes. Pronto, yo espero que entiendan más o menos mi español mezclado con portugués, porque yo soy suizo, pero a 35 años vivo en Portugal, famoso por las sardinas y la cortiza. Y mi mujer es vecina de ustedes, de Argentina, él es de Montevideo, pero mesmo así mi español no es grande cosa. Entonces, mi trabajo fue hecho, financiado sobre participación del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y voy a hablar solo un slide del contexto del mundo y después de Costa Rica. ¿Y por qué muestro este dibujo? Probablemente ustedes ya han visto este dibujo. Son, en el fondo, algunas empresas mundiales que hacen todos los escenarios y forecasts, las previsiones de movilidad eléctrica en OSO. Y toda la gente copia uno al otro. Yo llamo esto fotocopias de las mentiras. Porque, de facto, ¿cuál es la cuestión? Que es muy difícil de tener una previsión seguro del desarrollo futuro de una tecnología que es tan nueva y que implica tantos cambios de comportamiento. Y es interesante tener unas previsiones, pero es muy complicado. Ahora, hablando de Costa Rica, aquí para allá tiene los vehículos de diferentes tipos que tiene en el pasado en Costa Rica. Porque es muy importante distinguir el tipo de vehículos. Porque la introducción de la movilidad eléctrica puede hacer y se haga en algunos países muy centrado en el coche, porque el coche es la columna a la izquierda, es el gran negocio. Toda la gente sabe, el coche es el negocio. Pero por veces es más simple en pensar la estrategia de movilidad eléctrica, por ejemplo, con vehículos ligeros de carga, o sea, para logística urbana, o para vehículos partilhados, car sharing o taxis, para motociclos, para autobuses. Por eso es muy importante segmentar el parque vehicular. La segunda cuestión, aliás, un ejemplo es, existe un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo
sobre la movilidad eléctrica en América Latina. Y han escogido para allá solo 4 grandes capitales, tipo Bogotá, México, Santiago. Y han tratado exclusivamente del coche. ¿Y cuáles son las conclusiones del estudio? Que quizás sería mejor no invertir en el coche, pero en los autobuses. Y también han visto que no necesariamente son solo las grandes ciudades donde se puede avanzar. Entonces, si el estudio empieza con los presupuestos errados, las conclusiones pueden ser por veces cero o menos válido. Aquí tenemos una cosa que es muy importante. La gente tiene los vehículos eléctricos puros de batería y normalmente la penetración es muy pequeña. Y después tenemos los vehículos híbridos, pero toda la gente sabe que hay híbridos enchufables y no enchufables. Y las estadísticas muchas veces mezclan las dos categorías, que es muy malo porque efectivamente hay muchos híbridos no enchufables que falsifican los híbridos enchufables. Porque en el fondo nadie está interesado en la tecnología de los híbridos, es una tecnología de transición. Aquí se ve la penetración en Costa Rica. Costa Rica y en la mayor parte del mundo es muy pequeño de estos vehículos. Después nos tenemos para allá un problema de prever el aumento del parque vehicular futuro, ¿no es? Porque la penetración eléctrica también depende sobre la movilidad general en el futuro. Aquí es un slide que fue hecho unos 8 años atrás, donde todas las empresas importantes de construcción de coches, de estudios de mercado, han previsto la penetración del mercado en vehículos eléctricos en 2020. Y las previsiones van entre 0 y 25. Y este número, cuando la previsión varía entre 0 y 25, es prueba que nadie sabe. Y de facto, si hoy vemos las estadísticas, todos eran errados. Entonces, en el estudio que estamos a ver, que es Costa Rica, aquí, ¿quién es el promotor? En cada país puede ser otro el promotor principal. En Costa Rica fue el Ministerio de Ambiente y Energía, que es muy bueno, pero tiene quizás un problema que por tradición del Ministerio de Ambiente es en contradicción con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entonces, por veces, el iniciador del estudio puede falsificar el estudio o en los términos de referencia o en la ejecución, si no integra todos los stakeholders. Entonces, el país ya tenía Plan Nacional de Energía, tenía nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático, etc. Entonces, tenía buenas bases de tener un roadmap. La estructura del estudio es, nos siempre analizamos 3 escenarios, como casi todos los estudios hagan, porque como yo decía, la previsión es muy difícil, entonces es mejor tener un escenario pesimista, medio y fuerte. Después tenemos siempre analizar el costo total de propiedad, porque esto es importante, y tenemos saber cuál es el punto de equilibrio entre un coche de combustión interna o un vehículo eléctrico. Y tenemos que ver cuáles son los incentivos y las oportunidades. Y después hay unas preguntas importantes, que es la infraestructura de carga, es el impacto sobre la producción y la distribución de energía y el tratamiento, la segunda vida de las baterías. Yo voy a acelerar un poco esto, a ver.
Entonces, el primer escenario es básicamente, si no se hagan grandes alterações, estos porcentajes son más o menos los porcentajes que existen hoy, pero mejorado para 5 a 10%. Después, a los casos famosos, Noruega, Holanda, Japón. Es muy perigoso utilizar los mejores del mundo, porque nos quedamos luego sin muy coraje. Por acaso es interesante que la Mónica de Costa Rica está casado con un norueguense, y toda la gente sabe que Noruega es el campeón mundial de la movilidad eléctrica. Entonces es mejor tener un incremento medio para ser más probable. Y después siempre hicimos la previsión tanto para el coche y para los motociclos. Entonces hizo todas las simulaciones, primero a largo plazo, hasta 2050, de motos y de coches eléctricos, y después siempre también para el horizonte más preciso 2017, que era el año pasado, y 2030. No vale la pena prever além de 2030 porque es imposible prever. Y cuando se calcula el costo total de propiedad, se debe tener muchas asunciones, y ahora no voy a explicar, pero necesitamos muchos datos para poder calcular el costo de la energía eléctrica, del diésel, etcétera, etcétera. Y entonces hicimos las previsiones y siempre a procurar en qué año y con qué estrategia, con incentivos, sin incentivos, etcétera, podemos llegar al punto de equilibrio, o sea, donde comienza el coche eléctrico a ser igual o mejor en las condiciones. Después, toda la gente sabe, se habla de la infraestructura de recarga. Y este gráfico muestra en rojo la porcentaje del mercado que tiene coches eléctricos y en azul la inversión en la infraestructura. Y interesante es que en muchos países hay mucha inversión en infraestructuras y pocos coches, y al contrario, el único país que tiene ambos factores más o menos igual es Noruega a izquierda. Y de facto tenemos que tener cuidado, infraestructura es muy costoso y tenemos que tener cuidado si hacemos las inversiones en infraestructuras o en la promoción, propiamente dicho, de la movilidad eléctrica. Porque, como la gente sabe, 95% de la recarga debe ser hecho en casa o en el empleo. Aquí hacemos un escenario para Costa Rica en infraestructura de cargamento y también plataformas de hacer el sistema interoperable, y son 10 millones sobre 10 años. No es mucha cosa porque utilizamos un escenario modesto. Que no podíamos mostrar es cuánto costaría los incentivos baseados en la ley de incentivos. Y para se verifique, y tenemos calculado, pero no es público, normalmente los incentivos en ayuda del compra del coche, etcétera, son valores 10, 50, 100 veces mayor. Son montantes muy grandes y son hechos con un costo de oportunidad. Entonces se debe pensar 2 veces si invertimos solo en un vehículo eléctrico o en otras formas de transportes. Después, la cuestión última sobre impacto de producción. Todos los países dicen, tenemos métodos si la producción y la red resiste a la movilidad eléctrica. Y no existe un único país en el mundo donde hay el mínimo de problemas. Hicimos aquí la previsión y Costa Rica, con cualquier país, no va a tener problemas. Y el último punto que ya he hablado en el principio, y termino con eso, es muy importante tener una
gobernanza repartido. Y las ciudades y los municipios son muy importantes porque ellos también controlan el tráfico, las infraestructuras, la mezcla entre transporte público, eléctrico, aparcamiento, incentivos. Y si las ciudades no son envolvidas fuertemente en la movilidad eléctrica, podemos tener estrategias nacionales muy bonitos, podemos tener incentivos en el terreno, muchas veces no funcionan. Y con esto termina mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Robert, por tu interesante presentación. Y ahora es el turno de Ocean. Pues entonces, pues primero quisiera agradecer a los organizadores del webinar y pues a los colegas que estuvieron presentando, muy interesante. Mi nombre es Ocean Suleiman, como lo mencionó Valeria, soy oficial de portafolio para la Corporación Financiera Internacional. La idea pues de mi presentación es presentar un programa que nosotros estamos implementando en Latinoamérica, pero también a nivel global, que es el programa de ciudades sostenibles para Latinoamérica y el Caribe. Tal vez antes de iniciar quisiera pues presentar brevemente lo que es IFC para los oyentes y también pues los que no conocen. Entonces, IFC es parte integrante del Grupo Banco Mundial. Nosotros somos la principal institución de desarrollo internacional dedicada al sector privado. Trabajamos en más de 100 países, utilizamos nuestro capital, conocimiento especializado e influencias para ayudar a eliminar la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida. Este es realmente pues nuestro objetivo principal. Nos consideran muchas veces como el brazo derecho o brazo izquierdo del Banco Mundial que trabaja para el sector privado. Entonces, ahora pasando un poco a por qué nosotros bajo este programa de ciudades sostenibles hemos empezado y vemos la importancia de trabajar en ciudades. Yo creo que de alguna manera mis colegas, pues tanto Yone, Laura, Roberto lo mencionaron, pero pues la idea es que, y eso pues se recalca a través de este slide, quisiera tal vez recordarles un par de cifras que para nosotros nos ayudan a entender por qué las ciudades son importantes y por qué pues IFC decidió trabajar en ellas. Lo primero es que si remontamos al momento, es decir, en 1900 solo había una ciudad en el mundo con más de 5 millones de personas, que en este momento era la ciudad de Londres. Hoy día hay 72 ciudades con al menos la misma cantidad de población y pues para además de esto, la población global crece entre 60 y 70 millones de personas por año, lo que casi es el tamaño de Francia. Lo que vemos es que todo este crecimiento está aconteciendo en los mercados en desarrollo. En Latinoamérica, que es pues el foco justamente de este webinar, según nuestros datos del Banco Mundial, 8 de 10 personas viven en ciudades, ¿cuál va a ser la región más urbanizada en comparación, por ejemplo, con Europa, ¿no? Y actualmente, pues otras de las cifras que nos gustan mencionar es que las ciudades generan el 80% del Producto Interno Bruto del PIB mundial, pero también a la vez las ciudades generan aproximadamente el 70% de las emisiones mundiales de CO2. Entonces vemos que realmente las ciudades pueden ser muy importantes porque pues son fundamentales para el crecimiento económico, a la vez la reducción de pobreza, pero a la vez si estas ciudades no están siendo pues implementadas, construidas, generadas de manera correcta, también pueden crearse muchos problemas, entre otros pues que fueron mencionados en las demás presentaciones, el tema entonces de las emisiones de CO2, el tema de tráfico a través del transporte, el tema de zonas marginalizadas, crimen, etc. Siguiendo con el slide que viene, pues quisiera presentarles brevemente lo que es el programa de ciudades. Entonces nuestro foco tiene pues las áreas que ven a continuación, que es el tema de transporte, gestión de agua, gestión de residuos, construcción sostenible, ciudad inteligentes, lo que llamamos Smart Cities, pero también eficiencia energética, infraestructura social. Ese es un poco como nuestro menú.
¿Qué pretendemos y con quién trabajamos? La IFC trabaja, si bien pues el enfoque es realmente trabajar para el desarrollo del sector privado, trabajamos con los gobiernos subnacionales, es decir, con los municipios. ¿Por qué? Porque vemos que muchas veces los municipios necesitan apoyo, tanto financiamiento como asesoría, para justamente poder desarrollar e implementar proyectos de infraestructura en estos temas, que puede ser de transporte, a gestión de residuos, a tema de construcción sostenibles, etc. Entonces, como voy a estar desarrollando más adelante el tema de justamente el programa, quisiera mencionarles que este programa, si bien lo estamos implementando y mejor es implementarlo en Latinoamérica, nuestro foco va más allá de la región latinoamericana, si bien pues estamos trabajando, como lo ven, en todos estos países y en estas regiones. A nivel pues global, para darles una cifra, nosotros, pues IFC ya financió 207 ciudades en 60 países, invirtiendo más de 9.500 millones de dólares en más de 292 proyectos. O sea que ya llevamos bastante años trabajando en esto y bastante proyectos y resultados positivos al respecto. Ahora, concretamente, ¿cómo estamos trabajando bajo el programa de ciudades? Yo creo que pues lo interesante sería enfocarnos en el diagrama que está arriba de este slide, que es básicamente un poco cómo estamos trabajando. Lo primero es crear un compromiso estratégico con las ciudades, es decir, puede ser con el alcalde, con el jefe de gobierno, con las empresas público-privadas. Y ahí tenemos dos posibilidades. O se necesita un financiamiento, que es realmente pues, el core de lo que hace la Corporación Financiera Internacional. Entonces podemos dar y proveer financiamiento a nivel subnacional, pero también, y muchas veces ese es el gran plus que fue recalcado por los municipios con quienes trabajamos, es que les damos apoyo en lo que damos un servicio de asesoría y desarrollo de competencias. Esto suele ser algo que hacemos en paralelo al financiamiento, pero también que puede ser un plus en otros temas que tal vez no implican un financiamiento, pero que sí son de importancia para las ciudades. Y a través de todo esto, lo que se espera y lo que se pretende es que se pueda crear capacidad para los municipios, justamente, para las entidades que vayan a tener que justamente implementar estos proyectos. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es creación de mercados a través de productos nuevos, creación también de capacidad a través de temas muy específicos, donde muchas veces los municipios no tienen el conocimiento, pero también lo que pretendemos es involucrar al sector privado a lo largo del proceso, justamente para que puedan estar y tener algún rol que jugar en el desarrollo de las ciudades. ¿Cuáles son los actores con quien trabajamos? Entonces, pues nosotros como IFC contamos con fondos propios, también contamos con fondos de donantes, tenemos nuestras contrapartes tanto nacionales como subnacionales, es decir que por ejemplo en el caso de Bogotá, y luego les voy a dar ejemplos concretos de lo que estamos haciendo en la región. En el caso por ejemplo de Colombia, estamos trabajando en Bogotá y en Medellín. En el caso de Bogotá, si bien estamos trabajando con el distrito, que serían nuestras contrapartes subnacionales, también trabajamos con el FDN, DNP, que son los antes nacionales, pero también involucramos al sector privado y uno de los modelos que proponemos, intentamos realmente pues proporcionar es las alianzas público-privadas. Entonces, en el caso que exista una agencia o un ente, estamos trabajando también con estas agencias de APP. ¿Cuáles son los resultados? Se van a dar cuenta que los resultados esperados, los impactos, realmente están muy en línea con el primer slide que mostraba un poco cuáles son los issues que están teniendo las ciudades esos días. Es decir, el acceso a infraestructura, un costo que a veces puede ser mayor. Entonces, los impactos esperados, los resultados de este programa es justamente lograr que podamos tener acceso a una mayor infraestructura, que haya una mejor calidad de vida,
que se reduzca las emisiones de GHG a través, por ejemplo, de proyectos de transporte masivo, como pues el tema de Transmilenio, Berete, etcétera. También que pues logremos realmente una mayor eficiencia. Siguiendo pues con ejemplos concretos, van a ver que parte de los ejemplos que voy a dar están enfocados en Argentina, porque pues en algún momento con Gabriela estuvimos viendo justamente varias cosas con el DTU en Argentina, pero pues para darles una idea, solo en el fiscal día 18 IFC ya invirtió $650 millones para la financiación de la infraestructura urbana en varios temas, en las ciudades de Buenos Aires, pero también en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Lo interesante acá es que, como vieron, tenemos este menú de áreas de enfoque y realmente lo ponemos a disposición de los municipios, de las ciudades, y ellos eligen dónde necesitan apoyo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, estuvimos apoyando desde el año pasado en la extensión del Bus Rapid Transit, es decir, del BRT que existe ya en Buenos Aires. Estamos haciendo un proyecto muy bonito con el Barrio 31, que es básicamente certificando viviendas sociales, pero con una certificación de Green Building. Estamos trabajando también, siguiendo en Buenos Aires, en el tema de la extensión de las líneas de bicicletas, que eso es concretamente una manera de poder transportarse en las ciudades de manera green. Y esto está tomando muchísima importancia en varias ciudades en Latinoamérica, si no solo en Latinoamérica, pero también en el tema de luminarias con la provincia de Córdoba. ¿Dónde estamos trabajando el día de hoy? En Latinoamérica. Entonces estamos trabajando en Perú, en Lima específicamente, estamos trabajando en Bogotá, en Medellín, Bogotá, pero también estamos viendo nuevos proyectos en Barranquilla. En Argentina, en Buenos Aires, como les mencioné, en la provincia de Córdoba y Santa Fe, y estamos viendo pues de seguir implementando el proyecto a nuevos países, entre otros Brasil, México y también en Centroamérica. Entonces, tal vez, pues, para finalizar la presentación y para que podamos aprovechar la discusión, puse unos ejemplos muy concretos que de alguna manera los mencioné. Pues en el tema de Buenos Aires estamos trabajando justamente apoyando en la identificación y evaluación de alternativas para cubrir los costos de estaciones de préstamos de bicicletas. Estamos trabajando en el tema de redes viales en Córdoba. Pero también, pues tal vez para tomar otro ejemplo, que es el ejemplo colombiano en Bogotá, estamos trabajando y apoyando al IDU, que es el Instituto de Desarrollo Urbano, con la construcción del proyecto Transmicable, pero específicamente en identificar cuáles son las mejores prácticas en términos de sostenibilidad ambiental y social. Eso es muy importante para nosotros porque lo que vemos y lo que pretende IFC no es reinventar la rueda, sino más bien apoyar a los municipios, apoyar al sector privado en que puedan inspirarse de experiencias que ya se hayan creado alrededor del mundo, es decir, por ejemplo, lo que se hizo en Asia, lo que se hizo en Europa, y que simplemente puedan aprender de ello e implementarlo bajo las mejores prácticas en Latinoamérica. Entonces, esto sería pues mi presentación para el día de hoy. Muchísimas gracias y quedo atenta por si hay preguntas. Lo mismo, no puse mi email, pero pues pueden tener mis datos si fuera necesario. Perfecto, muchas gracias a todos los panelistas para las interesantes presentaciones. Y ahora podemos empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una pregunta para Jone. Jone, ¿cuál es la interacción con el sector público y cuál es su apoyo en el sector de transporte? Muchas gracias. Hola, la pregunta es ¿cuál es la interacción entre el sector público y privado en este tipo de proyectos? Entiendo, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Obviamente los sistemas de transporte público urbano se están
generalmente, o deberían estar, digamos, controlados por el sector público. Por lo tanto, y dada que la operación en muchos casos, sobre todo en ciudades de América Latina, es privada, por lo tanto, ahí es donde se da la conjunción, digamos. En el caso específico de los vehículos eléctricos, nosotros estamos asumiendo, por este estudio que hicimos a nivel internacional, que ya no solamente se da una relación de dos actores, uno privado y otro público, sino que se da una relación de varios actores. Obviamente en los sistemas estructurados hemos visto que hay operadores de transporte, operadores de tecnología, como puede ser sistemas de recaudo o sistemas de información al usuario, sistemas de control de la flota y demás, que también son empresas privadas, por lo tanto hay más actores. En este caso, nosotros estamos viendo que no solamente son esos, sino que se integran otros actores, como pueden ser empresas digamos, se integran otros actores de manera más activa dentro de los sistemas de transporte. Hasta ahora, obviamente, había bancos que financiaban a los operadores para la compra de buses. Nosotros lo que estamos viendo en las ciudades donde hemos hecho los estudios, los bancos toman, o las empresas financiadoras o las empresas de leasing, toman un papel mucho más activo dentro del sistema y por lo tanto tienen una relación más directa con quien controla, gestiona y establece las reglas de funcionamiento, los indicadores de calidad, los niveles de calidad y demás, que es la autoridad. No sé si esa es una respuesta a la pregunta, pero que sí. Perfecto, muchas gracias, Jone. Y Robert, ¿tienes que añadir algo? Sí, es una cuestión que, por ejemplo, el transporte público, que es muy estratégico por la movilidad eléctrica, pero la cuestión es si las concesiones no van por concursos donde quien organiza el concurso también financie el sobrecosto de la tecnología. Es muy difícil de una empresa privada asumir, por ejemplo, autobuses eléctricos que costan por regla el doble, sino el triple. Entonces, durante el cambio tecnológico, alguien debe pagar este sobrecosto. Y no puede ser por las tarifas, porque en América Latina muchas veces hay concurso y el operador que ofrece la tarifa mejor gana la concesión, pero la tarifa no puede cobrar el costo tecnológico, sino la hacienda que concorre pierde. Por ejemplo, en Costa Rica se dice luego, entonces debemos tener el costo de la tecnología repercutado en los tarifas. Es imposible porque yo, como utente, usuario del transporte, no quiero pagar $2 si estoy en el coche, en el autobús eléctrico y $1 si estoy en el autobús de diésel. Quien debe de financiar este sobrecosto es la autoridad de transportes, que de facto organiza el transporte. Esto es un sistema muy complicado, porque si yo compro un coche, yo puedo decidir si pago el doble o no, pero en el transporte público el financiamiento es mucho más complejo. Perfecto, muchas gracias, Robert. Y ahora tenemos una pregunta general para los panelistas. ¿Está un dato aproximado de cuál es el precio medio de combustible que hace factible económicamente la movilidad eléctrica? Pues en Ecuador el precio de gasolina y diésel es muy bajo por subsidios. Si me permiten contestar, yo creo que más allá del precio del combustible, el precio del combustible al final es un costo operativo que se puede anualizar, digamos,
y relacionarlo con una tarifa sin tener en cuenta todo el costo de capital, digamos todo el CAPEX. Entonces, dentro de lo que es costos operacionales, a pesar de que el combustible obviamente, como decimos nosotros, sí tiene un peso muy alto, el precio de la electricidad no creo que sea el determinante para saber si un modelo de negocio en términos de movilidad eléctrica es rentable o no. Más bien es relacionado con lo que decía ahorita Robert, es más bien ese costo inicial, o sea, el vehículo cuesta mucho más dinero, por lo tanto es más bien cómo se organiza esa estructura para financiar el vehículo más que el costo del combustible, porque obviamente el costo del combustible es un determinante del costo final a lo largo del ciclo de vida de ese bien, pero, digamos, sin embargo, el costo inicial es el que realmente significa una barrera para la adquisición y para la implementación de flota eléctrica. Nosotros sabemos que los costos operativos de vehículos eléctricos, en un caso específico que hicimos acá en México, en Monterrey, los costos operativos de un vehículo eléctrico es alrededor de un 20% menos que los diésel a niveles mexicanos, digamos. Que también tengo que decir, el combustible estaba también subvencionado hasta inicios del año pasado, hasta inicios de 2017, cuando se ha ido liberalizando y por lo tanto ha subido. Entonces, ese margen de diferencia basada en que el costo del combustible es gran parte del costo operacional de los vehículos, obviamente se va aumentando, porque además la electricidad sabemos que o se estabiliza o en general va bajando. Por lo tanto, se va haciendo más grande. En todo caso, la gran barrera para la implementación de flota eléctrica, tal y como lo hemos visto o sea, en nuestra experiencia de este estudio y del trabajo que hacemos con las ciudades, es el costo inicial del vehículo. Por eso nosotros decimos que necesitamos varias fuentes de financiamiento, entrar con otros, de alguna manera llamarlo innovación financiera, entrar con otros, tanto fuentes como actores que puedan permitir reducir esos costos iniciales o armarlo de tal manera que el proyecto no se tenga que pagar de una, sino que se pague en flujos, ¿no? Y como ahora se llama el Project Finance, de manera que el costo inicial es $500,000 que cuesta el vehículo eléctrico, no lo tenga que poner nadie en el día 1, sino que se pueda armar un esquema financiero de manera que se pueda pagar en flujos. Posso Perfecto. también posso hacer un comentario? Sí, claro que sí. Hay un fenómeno muy interesante que en el pasado, tanto en Europa, en los Estados Unidos, Japón, etcétera, se intentó proteger el ambiente por fixación de la polución del CO2 por kilómetro. Después se ha descubierto que al final no es solo el CO2, por ejemplo, los partículas son mucho más complicados con los diésel, y después había el escándalo diésel del Volkswagen, etc. Y aliás, los países que tienen más movilidad eléctrica es California, Japón y algunos países europeos que tenían limitaciones más estrictas de CO2. Pero hoy, por lo menos en Europa, el escenario cambió totalmente, porque hoy en día ya no se habla de controlar la polución, pero simplesmente muchas ciudades o países comienzan a decir de que en 15, 20 años las ciudades son prohibidas para la combustión interna. O sea, esto es una revolución que nadie percibió bien de intentar controlar una cosa, pasa simplemente a prohibir. O sea, el problema es tan grave que los gobiernos de ciudades empiezan a tener coraje de hacer una cosa que nunca tuvieron en los últimos 50 años. Dicho. Perfecto, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para Ocean.
¿Cuál es el proceso a seguir por parte de los gobiernos subnacionales para iniciar una potencial cooperación? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues el proceso es realmente muy simple. Lo primero sería pues ponerse en contacto conmigo, mencionar un poco cuál es el interés para qué tema, si se trata de un financiamiento o asesoría, pero realmente lo primero es que puedan pasarnos un correo. Y de ahí, generalmente lo que nosotros solemos hacer es, dependiendo de dónde están localizados, nosotros estamos basados en Colombia, que para nosotros Bogotá es la oficina regional para Latinoamérica. Sin embargo, pues como lo mencioné, manejamos toda Latinoamérica. Entonces, lo primero podría ser una llamada, una videoconferencia, y luego, si es que de ambas partes vemos que puede haber interés, estaríamos como organizando una primera misión justamente para reunirnos con las entidades que tienen interés para poder trabajar con IFC. Pues quedo muy atenta y espero que podamos tener nuevos interesados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ocean. Y ahora tenemos una pregunta para Laura Camila. ¿Por qué el transporte es el subsector con mayores oportunidades para la eficiencia energética? Muchas gracias. Hola. Porque básicamente las medidas de eficiencia energética en otros sectores son un poco más complicadas de implementar. Bueno, esto excluyendo el sector energía, donde por ejemplo el cambio de luminarias por luminarias LED nos entrega una reducción importante de consumo de la energía, sino que lo que se dice en realidad es que el sector transporte no es el sector que emite una mayor cantidad de emisiones, sino el sector que está creciendo más rápido en emisiones. Y que las opciones de eficiencia energética nos entregan una alternativa interesante para modificar esa trayectoria. Sin embargo, como les mencioné en la presentación, existe el enfoque evitar, cambiar, mejorar, donde la eficiencia energética hace parte solo de uno de los abanicos de opciones que se tiene para reducir emisiones en el sector transporte. Están, por ejemplo, dentro del esquema de evitar también están todas las políticas de uso mixto del suelo, de transporte orientado, del desarrollo orientado al transporte, donde, por ejemplo, el hecho de planificar una ciudad para que la gente no tenga que tomar transporte público o privado, sino que se pueda ir caminando hacia sus sitios de trabajo, reduce una cantidad importante de emisiones. O, por ejemplo, donde la promoción de los sistemas públicos de bicicletas o la promoción, el fortalecimiento del transporte público dentro del segmento de cambiar. También es una forma donde se obtienen reducciones de emisiones, digamos, de una forma bastante rápida. Sin embargo, el segmento de mejorar ha sido como dejado un poco de lado, porque casi siempre todas las estrategias de movilidad van hacia el segmento de cambiar. O sea, siempre se trata de bajar a la gente del automóvil, siempre se trata de bajar a la gente hacia por ejemplo, hacia la bicicleta o hacia la caminata y pasarlos hacia el transporte, y pasar la gente de transporte privado a transporte público. Pero dentro del segmento de mejorar, lo que hemos identificado es que hay un potencial muy importante. No es el sector donde la eficiencia energética sea más fácil de implementar, sino que es un sector donde la eficiencia energética tiene importantes potenciales de reducción de emisiones. A eso nos refería. Yo me refería también, por ejemplo, que el sector transporte es donde se identifican mayores cobeneficios entre adaptación y mitigación. Es básicamente porque, por ejemplo, si pensamos que en un sistema público de bicicletas, si yo tengo, digamos, yo invierto en fortalecer mi sistema público de bicicletas y la gente lo empieza a utilizar, estoy reduciendo el consumo de combustibles, con lo cual estoy reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero.
Pero, por ejemplo, también si yo tengo, por ejemplo, una inundación en una ciudad, o si tengo que, por ejemplo, que por efecto de las lluvias la vía colapsó, el sistema público de bicicletas también nos brinda una alternativa para adaptarnos al cambio climático, puesto que la bicicleta puede circular por otras zonas y no necesita exclusivamente de tener una vía. A eso me refería. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura Camila. Y ahora tenemos dos preguntas generales para todos los panelistas. La primera es, ¿cómo intervienen las consideraciones de seguridad vial y cambio cultural en la implementación de bicisendas? Y después, ¿cuáles son las consideraciones sobre seguridad civil al usar este tipo de transporte, bicicletas, en las ciudades de Latinoamérica? Muchas gracias. Por ejemplo, lo que nosotros hemos visto es que es muy importante tener estrategias muy fuertes no solo de educación en seguridad vial, sino tener estrategias integrales de seguridad vial, o sea, que vayan orientadas hacia el usuario, hacia el peatón, que vayan orientadas hacia el diseño mismo de las vías, porque, por ejemplo, hemos identificado que si no existe un tema cultural que esté orientado hacia el respeto del peatón y del ciclista, si el tema de educación vial no es muy fuerte. Básicamente, lo que hemos visto en algunas ciudades es que utilizan las bicisendas para estacionar vehículos, lo cual está muy muy mal hecho. Pero una estrategia integral de una estrategia integral de seguridad vial, además de ir orientada hacia la educación, va también, por ejemplo, hacia el diseño de la infraestructura. Lo que hemos visto es que es mucho mejor tener una infraestructura segregada, donde se proteja el peatón y donde se proteja el ciclista. Esto también va acompañado de regulaciones y de sanciones mucho más estrictas. Esto también va como hacia los temas de poner sanciones hacia el no uso de casco en las bicicletas. Es básicamente una estrategia integral, no es solo temas de educación. Sí, los temas de educación sí tienen mucho que ver, pero básicamente como que si no hace parte de una estrategia integral, los temas de educación como que se disuelven un poco por temas culturales. No sé si alguno de los otros panelistas quisiera complementar mi respuesta. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora tenemos una pregunta para Robert. Robert, ¿esperas que las estrategias para la promoción de vehículos eléctricos en Costa Rica pueden ser replicados también en otros países del Caribe? Muchas gracias. Gracias. Yo pienso que la estrategia puede ser aplicado en cualquier sitio, pero es verdad que algunos países, por varias razones, es difícil ahora explicar todo, son los vanguardias, los forerunners. Pero justamente estos países deberían incitar los otros países vecinos para seguir. O sea, no deberían solo pensar en sí propio. Y una cosa, por ejemplo, es importante que luego en el inicio se haga, por ejemplo, postos de cargamento rápido en el camino para los países vecinos, que permite, de fondo, físicamente, que los vehículos eléctricos puedan viajar a Nicaragua, a Salvador, etc., y que el know-how se extienda. Y también es importante de organizar workshops, etcétera, para
la idea se difundió. Porque en Europa era claro que fueron los países claramente pioneros, era Holanda, Noruega, Alemania ahora, pero mucho más tarde que los otros, y toda la gente habla de estos ejemplos, y eso estoy convencido de apoyar. Ahora, yo quería hacer un pequeño comentario al tema anterior de la bicicleta. La introducción de bicicleta no es solo una cosa de reglamentación o de top-down. México, ciudad, es una de las ciudades que tiene, por ejemplo, la mayor participación de mujeres en andar de bicicleta. ¿Y por qué? Porque tiene una política que se llama Critical Mass, o sea, organizan grandes eventos en la Ciudad de México y han incrementado de una manera espectacular el uso de la bicicleta y el uso de la bicicleta para las mujeres. Es otro ejemplo que la evolución es muchas veces voluntarista y disruptivo, no puede ser planeado top-down. Debe haber una participación y un impulso importante. Yo estoy muy convencida en eso, porque si esperamos solo por el gobierno de resolver esas cuestiones, no vamos a llegar al puerto final. Perfecto, muchas gracias por sus elaboradas respuestas y, damas y caballeros, hemos llegado al final de este seminario web. Quisiera agradecer a todos los integrantes del panel por las informativas e interesantes presentaciones y también al público por su participación. Esta presentación será de utilidad para todos los actores en la eficiencia energética y renovable. Muchas gracias por su atención y les deseamos un buen día o noche desde la muy fría Copenhague.